Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hay un himno muy conocido por toda la cristiandad que se llama He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida de fe implica, por el libre albedrío, tomar decisiones en nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe implica un enfoque, una consagración, una decisión profunda de nuestra alma de decidir hacer la voluntad de Dios o seguir nuestra propia voluntad. En el caso del rey David, estamos ya finalizando este salmo y quiero que se sitúe en el versículo 161 al 168. Decisiones importantes en la vida de fe. 6 decisiones importantes en la vida de fe. Estamos ya en la penúltima prédica de este hermoso salmo. Decisiones. Uno debe enseñarle a los hijos a tomar decisiones. Uno puede decidir inculcar una disciplina a sus hijos, pero qué bueno cuando los hijos no lo hacen por imposición, sino por convicción. Que podamos decirle, si tú no acatas lo que te digo, es tu responsabilidad de lo que te va a ocurrir. La consecuencia caerá sobre ti mismo. Tú tomaste la decisión. Cuando vamos a dar consejería bíblica a alguien, a cualquier creyente, uno debe siempre dar el consejo. Algunos hermanos me dicen a mí, pastor, ¿usted qué cree que debo hacer? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Usted dígame. Digo, un momento. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Voy a decir lo que Dios dice que debes hacer. Pero la responsabilidad de acatarlo es totalmente tuya. Si tú no lo haces, o si yo digo, o él, la persona aconsejada, hace lo que yo le digo, si sale mal dice, el pastor me dijo. Y entonces traslada la responsabilidad a uno. Pero cuando uno es una persona responsable, uno toma sus propias decisiones. Y uno tiene que aprender a vivir con sus decisiones. Y eso quizás en una sociedad de primer mundo se le enseña a los hijos a tomar decisiones. Si tú sales embarazada, quiero decirte que ese niño tú lo vas a criar. No lo voy a criar yo porque no soy, yo te crié a ti pero no a tu hijo. Y entonces se le enseña a la persona a ser responsable. Entonces en la vida de fe también tomamos decisiones de peso. Tenemos que tomar decisiones que vengan de convicción. Y en este caso hay 6 decisiones importantes en esta porción del Salmo 119. En primer lugar, debemos decidir temer a Dios antes que a los hombres. Léase por favor el versículo 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Cuando se refiere a príncipes, se refiere a gente de influencia. Me han perseguido sin causa. A Cristo también lo condenaron sin causa. Herodes y Pilato dijo claramente, no hallo en él delito alguno. No había causa para crucificar a Cristo. No lo encontraron. Sin causa persiguieron a Daniel, sin causa han perseguido a los profetas, sin causa. Es normal que en nuestra vida de fe haya persecuciones, acusaciones, calumnias, murmuraciones, sin causa. Y Cristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os calumnien, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y es sin causa, sin causa. ¿Cuántas veces a nosotros los pastores no nos dicen que nos estamos aprovechando de los diezmos de la gente? Que somos unos vividores, que estamos siendo parásitos, porque el mundo no entiende la labor de un pastorado, porque en el mundo, en la vida espiritual, solamente el creyente valora el peso que significa la vida del pastor, pero para el mundo murmuran de nosotros como malhechores. Ahora, sin causa nos persiguen, príncipes,
Personas de influencia política, de gobierno, lo persiguieron a David sin causa. Y uno puede ver, en el caso de David, allí cuando Saúl empedernidamente, obstinadamente, persiguió a David implacablemente, desde el capítulo 18 hasta que se acaba el libro de Primera de Samuel, se desata una persecución feroz contra David. Una persecución que no tenía cuartel, un odio desmedido, una furia, sin causa. Y David estuvo en 2 ocasiones teniendo a Saúl frente a él, y los amigos de David dijeron: oh, Jehová te ama mucho, David, ha puesto a tu enemigo aquí al frente. Y él no se atrevió a matarlo, porque David no era Saúl. Yo no soy incapaz de tocar al ungido de Dios, un hombre temeroso de Dios. Ahora, sin causa me persiguieron, sin causa. Y vamos a buscar en Primera de Samuel 18:9 para entender un poco la causa por la cual se persigue a alguien. Primera de Samuel 18:9, vamos a leer desde el versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Todo esto fue en ocasión de la muerte de Goliat. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. ¿Cómo él podía sentirse amenazado por un muchacho que era un pastor de ovejas? Cuando uno en verdad anda en la carne y en el mundo, se siente amenazado por cualquier cosa. Y David solamente había dado la cara por Israel, había enfrentado al gigante. Y miren lo que dice el verso 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día le cayó antipático. ¿Eres tú también frágil en cuanto a tu ego, de que cualquier persona que te robe pantalla o te robe notoriedad, tú te sientes mal con él? ¿Eres capaz de envidiar a alguien por cualquier cosa? ¿Tienes tú la tendencia a ser centro de mesa, a querer ser el florero de la sala, a querer ser el muerto en un entierro, a querer ser la novia en un matrimonio? Tienes un problema de notoriedad, que necesitas ser peliculero para que todo el mundo te vea lo rareza que eres. Cuando tenemos una persona, cuando no está espiritualmente ligada a Dios, es traicionada por su propio ego. Y un rey, teniendo el poderío, le agarró a este muchacho un celo y una antipatía atroz. Podríamos leer el capítulo 18. Y dice el verso 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y le desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. ¡Qué bárbaro! Pero David lo evadió 2 veces. Y uno puede ver, oye, que cuando uno tiene un enojo en el corazón, el enojo, el odio, la ira se traduce en acción. Y como él intentó 2 veces clavarlo en la pared, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Estar con Dios o tener el favor del rey? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Saúl con todo su reinado era un amargado. Con todo el poderío envidiaba al muchacho. Y aquí dice claramente, entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Ya estaba como Vito Corleone.
Ya no matándolo él, sino aquí algún filisteo con un flechazo lo mata. Y uno en el mundo está así. En el mundo, en la medida en que más nos consagramos a Dios, levantamos enojos hasta de poderosos. Y después vemos aquí que cuando Él le dice, te daré a mi hija por esposa si me traes el prepucio de 100 filisteos. Y David le trajo 200 prepucios. Y resulta que casó a la hija con otro. Y dice, está bien, te daré a Mical para que sea tu esposa. Vuelve y sale y tráeme los números que quisiera. Se lo traía David. Y era un hombre valiente, prudente. Aquí donde uno ve claramente que uno puede tener contacto con la maldad, ni siquiera saber qué está pasando. Pero si estamos con la mano de Dios, que el enemigo planee lo que quiera. Si yo estoy en paz con Cristo, no tengo que estar pensando de dónde viene el tiro, por dónde vendrá la red, dónde me harán la trampa, dónde quedaré atrapado. Si está con Cristo conmigo, si Jehová está conmigo, no importa lo que pueda hacerme el hombre. Y eso hay que aprenderlo. Tú tienes que decidir a quién le vas a temer, a Dios o a los hombres. Y ahí donde uno tiene que saber que tenemos que tener es temor a Dios, no a los hombres. Cuando dice el salmista, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Se está refiriendo, no temeré lo que me pueda hacer el polvo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y uno puede ver en el libro de Hechos la actitud que tuvieron estos pescadores, que hoy son apóstoles. Hechos 4, 16 al 22. Y observen, por favor, esta actitud, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos lo amenazaron de muerte, pero ustedes antes de salir no van a hablar en el nombre de Cristo. Nunca a nadie le van a hablar, si no sepan ustedes que van a morir. Entonces ahí mismo en la cara de ellos, juzguen ustedes si debemos obedecer a Dios o a ustedes. Tú tienes que decidir a quién vas a temer. Es una primera decisión, porque cuando uno le teme al hombre, uno termina siendo hipócrita. Uno termina siendo, ¿qué? Vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas. Uno termina siendo un camaleón, mimetizado en medio del ambiente, contemporizando con todo el mundo. Cuando uno no decide temerle al hombre, entonces uno queda atado a una trampa de hipocresía y de mentira. Tienes que decidir a quién quieres complacer, a quién quieres agradar, quién es tu amo, quién es tu Señor. Cuando decimos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ¿es Cristo Señor de mi vida? ¿Cuándo Cristo es Señor de mi vida? Cuando yo me sujeto a Él. Cuando yo depongo mi propia voluntad por hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde Cristo viene a ser Señor de mi vida. Pero si Cristo no es Señor de mi vida, yo termino simplemente complaciendo al enemigo, complaciendo al mundo. Cuando primera Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque todo lo que procede del mundo no es de Dios. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y por eso hay que optar. ¿Quién es el que está ocupando el trono de tu vida? ¿Quién? ¿A quién le está dando el control de tu vida? ¿A tu ego? ¿A tu yo? Para quedar como Saúl, que teniendo todo el reino era un simple fracasado. Entonces, primera decisión, yo decido temerle a Dios. Otra vez leo el Salmo 161, el Salmo 119, versículo 161, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Mi corazón tuvo temor de tus palabras. Ahí está la diferencia. Mi corazón tuvo temor de tus palabras. Hermano, cuando uno decide temerle a Dios antes que a los hombres, Dios le da valentía, les da de nuevo.
Nosotros tenemos el valor que da Dios. Y por tanto no hay contrincante que se pueda parar por delante. Pero tienes que decidir temer a Dios antes que a los hombres. Eso es fundamental, fundamental. En segundo lugar, tienes que decidir regocijarte en el Señor en cualquier circunstancia. Regocijarte en el Señor en cualquier circunstancia. El Salmo 119, el versículo 162 dice lo siguiente: me regocijé en tu palabra, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Ahora, ¿qué es despojos en la Biblia? Ya nosotros no tenemos despojos. En los despojos eran cuando el vencedor le quita todo al vencido, al enemigo. Cuando se daba en aquellas batallas, todo lo que tenía el enemigo, el vencedor lo tomaba. En los tiempos de David, David era un guerrero. Y muchas veces había despojos que tomaban del enemigo, el botín que tomaban del enemigo. Dice, yo me regocijo como el que haya muchos despojos. Tomaban oro, plata, piedras preciosas, comida, bebida del enemigo. Cuando había victoria, dice David, el regocijo de mi Señor es como si hubiera hallado muchos despojos. ¿Hasta dónde nosotros tenemos la alegría del mundo mejor que la del Señor? Hay un regocijo que viene del alma, viene de adentro, que lo da Dios. Es un regocijo que no tiene que ver con tomar ciclón, ni ningún tipo de energía artificial, ni venderse un trago de highball, 2 tragos de highball. No tiene que ver con bebida ni con droga. Es algo que viene de adentro. Es un gozo del Señor cumplido en mi corazón. Y el Señor me llama a regocijarme siempre. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Dice el apóstol Pablo, que no está escribiendo esta carta en un hotel 5 estrellas, sino que lo está escribiendo desde la cárcel. Dice así: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. No, pero mi carro nuevo, me choqué, pérdida total, me regocijo. ¿Qué dice el Señor? Regocijaos en el Señor siempre. Y ahora, ¿dónde está él escribiendo esta carta? En la cárcel. Regocijaos en el Señor siempre. Entonces de repente él escribió esa frase, dice, va a haber mucha gente, se le va a olvidar que tienen que regocijarse. Y pone otra vez lo mismo y dice, otra vez digo, regocijaos, porque él sabe cómo somos nosotros. Regocijaos con signo de ¿qué? De admiración. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Podrás dar tus gracias en la desgracia? ¿Podremos estar regocijados en el Señor siempre? Todo viene para bien. Todo es un plan perfecto del Señor. Absolutamente todo. Una vez conté, no sé qué tiempo atrás, una ilustración aquí desde el púlpito, pienso que ustedes lo habrán escuchado, de aquel hombre de campo, country de los Estados Unidos, que vive allá y resulta que tenía un caballo en el corral, que era el que lo usaban para todos lados, y el caballo se escapó. Y los vecinos le dijeron, oye, tú salado, el único caballo que tienes, y se fue. Pero ustedes, ¿por qué le llaman mala suerte a eso? Y resulta que el caballo vino con 10 caballos salvajes, de estos Mustang. Oye, qué suerte la tuya, 10 te vinieron. Y yo, pero ¿por qué ustedes le llaman buena suerte a este asunto? Y el muchacho, el hijo, comienza a domar a uno de los Mustang estos, lo derriban y se quiebra el muslo, el fémur. Y dice, mira, mala suerte la tuya que esos caballos vienen a arruinar a tu hijo. Pero ¿por qué ustedes le llaman mala suerte a ese asunto? Oye, vinieron a hacer reclutamiento militar obligatorio y el hijo no fue por estar con él. Oye, qué buenas, ya basta, no hablo más con ustedes. Yo no vivo de buena suerte y de mala suerte. Mi vida está orientada por Dios. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Todo lo que aún llamemos malo, hay un Dios, una mano poderosa, en el cual si yo dependo de Él, dice que nos dará más abundantemente lo que pedimos o entendemos, porque Él es todopoderoso. Y por eso que el creyente no puede andar así. ¿Cómo estás? Bueno, ahí, pastor, pasándola.
¿Cómo está la calle? Dura la calle, está difícil la calle. ¿Qué va? Yo no sé qué me pasa, pastor, estoy desganado. ¿Será que debo tomar Centrum? ¿O algún tipo de, alguna multivitamina que me ayude? No sé, ando cargando la pena. Y entonces muchas de esas veces es sencillamente porque ¿cómo recibimos el regocijo de Dios? Por entregarle nuestras cargas al Señor. ¿Y cuántas veces nos pasa eso en mi propia vida, hermano? No piense que yo estoy el súper espiritual que está en el tercer cielo y que yo estoy allá ustedes los pobres mortales. No, Señor. Yo soy igual carne pecadora que ustedes, igual vasija de barro que ustedes. Pero yo sí sé que cada vez que hay un afán en mi vida, algún problema en mi vida, basta que yo me ponga a orar en el nombre de Jesús y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a cubrirme. Y el regocijo del Señor viene a asistirme, porque es un regocijo que es fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es fruto de estar permaneciendo en la vid que es el Señor Jesucristo. Por tanto, yo me regocijo. Están los príncipes persiguiéndome, pero yo me regocijo en mi corazón. ¿Cómo se dice el texto? Me regocijo. ¿Cómo dice David? Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, como aquellos leprosos que tomaron el campamento sirio y que cuando iban hacia el campo enemigo, los sirios pensaban que venía un ejército porque Dios los hizo asustarse. Y comenzaron esos leprosos ¿a qué? A comer. Comenzaron a comerse todos los muslos, y así como los vikingos, a comer y a guardar oro. Y venían y seguían comiendo y guardaban, comiendo y guardaban. Y dice, un momento, esto es una maldad que estamos haciendo, tenemos que anunciar esta noticia, porque nosotros tenemos muchos despojos. La vida de fe implica un regocijo constante. Dice la Biblia en Proverbios, el corazón contento tiene un banquete continuo. El corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Dónde está la fuerza? El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza de mi vida? En el gozo del Señor. Por eso será, en los sembradíos de algodón en los Estados Unidos, los esclavos cantaban alabanzas a Dios. No importa el sol que había, ellos estaban trabajando y cantando, porque el gozo del Señor es la fortaleza. Y muchos de los cantos de la cristiandad, los famosos gospel, vienen de aquella raza negra enfrentando la adversidad de la esclavitud, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Hermano, no tenemos por qué cantar tangos nosotros. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hay que decidir regocijarse en el Señor en cualquier circunstancia. Ahí mismo Filipenses, el capítulo 4, versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a aprender a contentarse. Como creyentes debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Nuestra situación. El petróleo está ahora el galón a 4 ¿cuánto? Posiblemente suba a 5. No sabemos cuánto. Se avecina supuestamente una crisis alimenticia. Pero el creyente dice, en los tiempos de hambre te saciaré. Nosotros no dependemos de las circunstancias. Trabajamos como si no tengo que aprender si estamos en depresión, en recesión, en inflación. Eso yo no sé de economía. No, yo lo que sé que cada vez que compro arroz hay arroz en la casa, porque Dios me sostiene mi casa, porque el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No tenemos que estar pensando en cómo los economistas pronostican en la final de todo. Sabemos que nosotros tenemos un dador, alguien que nos sostiene, alguien que nos sostiene. El incrédulo sí puede hablar, el incrédulo sí puede hablar de buena suerte o mala suerte, porque él sí necesita encontrarse con alguien, de repente se cayó, alguien lo levantó, hizo una amistad. El incrédulo puede hablar de zapallo, de jonrón, de hablar de sálvese quien pueda. Él sí vive bajo el fatalismo de la vida. Pero los hijos de Dios saben que son sostenidos, guardados, protegidos, amparados y guiados por Dios. No tenemos que estar viviendo
de salazones, como ellos llaman. Inclusive la palabra salado para nosotros es buena, porque somos la sal de la tierra. Es cierto. Ok, en tercer lugar, debemos decidir aborrecer la mentira. Aborrecer la mentira con todas sus formas. Ese es el tercer punto. En el versículo 163 dice así, del Salmo 119, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. La mentira aborrezco y abomino. El padre de la mentira es Satanás, Cristo es la verdad. Debemos ser veraces. Y tú tienes que decidir, estar en la verdad o estar en la mentira. Todo lo que implica seguir a Cristo es verdad. Debemos ser honestos, íntegros en nuestras relaciones interpersonales, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. A lo sí, a lo no. Nada de medias tintas, café con leche, mentiras diplomáticas, mentiras piadosas, mentiritas blancas para suavizar la píldora. A lo sí, a lo no. Eso es ser veraz. Y por eso será que cuando uno viva la mentira, la gente le dice, júramelo pues, por mi madre, por mi abuela, que me muera ahora mismo, que me parta un rayo, porque ya no tienen credibilidad. Entonces ya no existe una veracidad. Entonces necesitamos no solamente que jure, sino tráeme al notario, tráeme al juez, quiero 2 testigos y pon tu dedo para saber que esa es tu huella, no me vengas a negar la firma después. Porque la mentira es eso. Pero hermano, si uno se acostumbra a ser veraz, a aborrecer la mentira y a abominarla, uno aprende a ser respetado por la gente. Mucha de que se habla mal y se escarnece el nombre de Cristo es producto de nuestro mal testimonio. El creyente debe ser veraz en todo momento, íntegro. Aborrecer la mentira. Yo decido aborrecer la mentira. Dile que no estoy. El tranque, llego tarde por el tranque. Siempre el tranque. Panamá, todo es por el tranque. Pero es que no hay que salir de la casa a la hora que hay que llegar allá. Es tranque, es cierto que hay tranque, pero Panamá es pequeñito. Una ciudad pequeña. Entonces decide no mentir. Efesios 4:25 habla del hombre nuevo y el viejo hombre. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira. ¿Qué hay que hacer con la mentira? Desecharla. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Diga la verdad. Diga la verdad. Y cuando uno se acostumbra a hablar así, a veces uno dice, oye, pero ¿por qué dijiste eso así, tan descarado, tan directo? Pero es mejor ser así. Es mejor ser así que estar de adulador, cepillo, tratando de agradar a los hombres. Diga la verdad. Aborrezco la mentira y amo tu ley. Amo tu ley. Otra cosa que hay que decidir en nuestra vida, el número 4, alabar al Señor siempre. En el versículo 164 dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. David valoraba la grandeza de la palabra de Dios, veía la inmensidad, la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios y él alababa al Señor. Lo alababa 7 veces al día. 7 veces al día implica el número 7, plenitud. ¿Qué tanto tú alabas al Señor? ¿Cuánto lo alabas? Uno puede alabar al Señor. Ayer una hermana en la iglesia me dice, yo estoy bañando y estoy alabando al Señor. Alabando, orando, ando en el carro y ando alabando al Señor. Estoy en un cajero, estoy leyendo mi Biblia. Estoy en cualquier momento en que hay un espacio, yo estoy en contacto con el Señor. Si uno puede entablar una buena amistad con el Señor, y ¿cuántas veces tenemos buenos amigos? Y un amigo, ahí a veces los amigos, a mí me agarran por allí, porque yo, gracias a Dios que me acordé del cumpleaños de Katy hoy, pero normalmente yo me olvido de los cumpleaños. Una vez mi hermana me llamó y me dice, Ricardo, ¿qué día es hoy? La que murió. 30. ¿De qué mes? Septiembre. ¿No te suena algo? Y era ella, la cumpleaños de ella. A lo que voy con esto es que
uno puede mantener uno la amistad la cultiva, ¿no? Uno cultiva la amistad llamándose, saludándose, hablando. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué aconteció? ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Pásate por la casa. Ahí la amistad implica cultivar. La palabra cultivar la amistad significa podar, estar allí, regar la planta, mantener el contacto. Pero ¿hasta cuándo ponemos nosotros una amistad con Dios? ¿Cuándo uno tiene una amistad con Dios? Cuando lo frecuenta, cuando habla con Él, pero si nunca lo saludas. Y cuando solamente está como el muchacho que solamente le pide plata al papá y que solamente lo llama cuando chocó el carro. Entonces, ¿qué clase de amistad tenemos con Dios si no lo frecuentamos? Ya debemos llamar y denominar la oración como conversar con Dios, tener una amistad con Dios. Si nunca oramos es porque sencillamente no queremos cultivar la amistad con Dios. Y cuando dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Entonces mi primer amigo, ¿quién debe ser? Señor. Dice, ya no llamaré siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién es mi amigo? El compañero de mi trabajo, el jefe mío. ¿Quién es amigo mío? El único que murió por mí fue Cristo. Ni el profesor de filosofía, ni el famoso celebridad. Ninguno ha muerto por mí, solamente Cristo. Cristo es mi amigo y yo debo frecuentarlo. Una de las cosas, 7 veces al día te alabo. ¿Cuánto es el intervalo, la frecuencia en que entablamos una amistad con el Señor? Entonces después, si no tenemos amistad con el Señor, no tenemos regocijo, le tememos al hombre, ¿verdad? Es una consecuencia inmediata. Miren el Salmo, vamos a buscar el Salmo y vivimos de mentira. El Salmo 63, versículo 1 al 8 dice, Salmo 6:3, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Cuál es la ganancia que tenemos para mantener una amistad con Dios? Es inmensa. Mejor es la misericordia tuya que la vida. Mejor es la misericordia que la vida. En quinto lugar, siempre debemos decidir buscar la paz de Dios. El Salmo 119, el versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Cómo dice? Mucha paz. No dice paz tienen, sino mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuál es la consecuencia de estar con el Señor y amar su palabra? Mucha paz. Y mucha paz tienen los que aman tu nombre. Tienen. Es un legado de Dios. La paz la da Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿De quién es la paz? Del Señor es la paz. Tú puedes vivir en una barriada que se llame Barriada La Paz. Y hay peleas si no está Cristo allí. Porque el que da la paz es Dios. Es monopolio de Dios la paz. Cuando yo busco en la palabra y busco en Dios y busco en la oración, el legado de Dios es la paz. Y dice la palabra de Dios cuando dice, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:4, 4:5, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y lo sobrepasa todo entendimiento porque el problema puede estar allí, pero yo tengo paz, la paz de Dios. Hablando de mi hermana,
Cuando muere mi hermana y muere mi papá en un mismo mes, yo oré por mi mamá y oramos juntos y ella se llenó de la paz de Dios. Pero después ella tenía problemas porque ella decía que yo debo estar triste. Sentía que estaba como fallándole o que estaba deshonrando a su esposo y a su hija por sentir esa paz. Digo, mamá, y la reprendí, le dije, mamá, esa paz no es tuya, es de Dios. Y es de Dios porque sobrepasa el entendimiento de este dolor. Esa paz no la tienes que reprocharle, porque la paz que da Dios es de Él, no es su gestión. No tiene que ver con autosugestión, como hay en lo que se llama pensamiento positivo. Hay mucha literatura de pensamiento positivo en las librerías. Pensamiento positivo es decir, hoy voy a ser un hombre feliz. Hoy seré hombre, miraré con vigor, miraré valientemente. Me pararé en el espejo y dirás, no hay molde como el tuyo. Tú naciste hoy, tienes victoria. Camina con seguridad, sé fuerte ante la vida, vive tus sueños, no traiciones tus ideales. Eso es pensamiento positivo. Pero la paz de Dios no tiene que ver con esa sugestión de Dale Carnegie, por ejemplo, o de cualquiera que sea. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es monopolio de Dios. Y esa paz me hace vivir sin tropiezo. Porque cuando yo tengo la paz de Dios, es porque Dios tiene el control de la situación. Tú no tienes que, si estás afligido o tienes afán o estás perseguido por los príncipes o estás asediado, ora al Señor y hasta que no tengas la paz no dejes de orar. Porque la paz implica que ya Dios tiene el control del asunto. Y eso es lo que implica, decide buscar la paz de Dios. Decide, una Valium, una Tafil, una Urbadán, una anestesia no te va a poder suprimir o dar una paz. Un tecito de tilo, una valeriana, para ir regulando el ritmo cardíaco, pero no da paz. Muchos campesinos quedan regados en el llano, no pueden pagar un psiquiatra. No tienen $100 para pagar un psiquiatra o $50. Entonces ellos toman, el psiquiatra de ellos, el Seco Herrerano. Y ahí se tiran en el llano, ahí descargan sus penas. No tienen la paz de Dios, pero nosotros tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Decide buscar la paz y dice, no, el que está en paz no encuentra tropiezo, o sea que el Señor endereza todo lo torcido, lo endereza. Y en último lugar, de las 6 cosas que debemos decidir ser hacedor de la palabra de Dios. El verso 166 al 168 dice así, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Los mandamientos de Dios no son teoría, no son intelecto, no son hipótesis, no son teoremas, no son razonamientos. Los mandamientos de Dios se aplican a la vida. Y usted sabe una cosa, el creyente es la persona más pragmática que puede haber, porque todo lo lleva a la práctica. Porque toda la Biblia es práctica. Nosotros no somos académicos. No somos personas que nos saturamos de información sin aplicación. Si hay alguien científico, es la Biblia, porque todo lo que ella dice se aplica. Se aplica y se puede confirmar su veracidad. Entonces, tus mandamientos y tus juicios he puesto por obra. Y Cristo lo señaló muy bien. Cristo señaló que yo soy el hombre que oye mis palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mira que dice, el que oye mis palabras y las hace. Dice, vendrán ríos, soplaron vientos, y las aguas dieron con ímpetu contra la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cristo es mi cimiento, Cristo es mi fundación, y por tanto lo que me pueda ocurrir no me va a mover, porque mi casa está fundada sobre la roca. Pero para que sea roca, yo debo oír la palabra y ponerla por obra. El pragmatismo cristiano, ¿qué es? Que todo lo que está en la Biblia se aplica. Pues dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para redarguir, para corregir, para enseñar, corregir, redarguir
e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mira lo que dice, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios está preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un training. Porque todo lo que ella dice se aplica. Es una persona que te lo tiras en China, lo tiras en África, lo tiras en los Estados Unidos, lo tiras en la Rusia, y él está enteramente preparado para toda buena obra. Eso es el resultado, pero la idea está en no ser un papagayo de versículos bíblicos. Ay, yo me sé todo eso. Sí, yo me lo sé. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios ha dado para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así yo me sé eso. Hombre, eso me lo sé todo eso. Yo soy una cheverona en todo lo que es mi memorización bíblica. Pero el punto está en ¿lo aplicas? ¿Lo vives? ¿Lo vives? ¿Qué pasaba con el fariseo? Conocía la Biblia, pero no la vivía. Entonces, termino diciendo, el verso 168, he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. He guardado, la palabra guardado. Cuando dice Filadelfia, una iglesia que no fue censurada en nada, una iglesia que fue en todo sentido, no hubo un solo reproche de Dios. ¿Pero en qué consistía? ¿Por qué Filadelfia? Es una iglesia destacada a los ojos de Dios, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El que guarda la palabra de Dios, Dios lo guarda a él. Ese es el secreto, ponerla por obra, ponerla por obra. El último texto de referencia está en Santiago 1, 22 al 25, que dice lo siguiente, dice así, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Cuántos cristianos que estamos aquí somos orejones solamente? Oidores, pero no hacedores. Por eso Cristo dijo, por los frutos los conoceréis, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, hasta el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ok? ¿Cuál es? Hace o oye. Yo estoy predicando ahora mismo, estamos oyendo. Pero ¿cuál es el bienaventurado? El que hace. O sea, que Dios no come cuento. No es religión, por esto que el cristianismo no es religión. Religión puede ser una práctica, un ceremonialismo, un ritualismo. Pero la idea no es esa, la idea es hacer, poner por obra las palabras de Dios. Entonces, hermanos, en conclusión, decide en tu vida personal, decides temer a Dios o decides temer a los hombres. Decide regocijarte en el Señor en cualquier circunstancia. Decide aborrecer la mentira en todas sus formas. Decide alabar a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Decide buscar la paz de Dios y decide también ser hacedor de la palabra de Dios. Todo esto son decisiones de la vida que te podrán hacer o un buen cristiano o sencillamente estamos viviendo una hipocresía. Seamos auténticos creyentes que viven lo que predican, que seamos testimonio al mundo de lo que somos y que el mundo vea y glorifique a Dios por el testimonio de los hijos de Dios. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.